Nuevo contacto de Portal Agropecuario y en este caso vamos a hablar de un tema central para la Argentina, que es nada más ni nada menos que la hidrovía, esa salida que tienen los productos argentinos hacia el mundo, que en los últimos días ha traído conflictividad a partir de una medida tomada por el gobierno nacional, que fue la de impulsar el cobro de un peaje. Para tratar de entender un poco más esta situación, me está acompañando Alfredo Cecé, el secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo, ¿cómo le va? Es un gusto charlar. Alfredo, en primer lugar, para tratar de entender un poco más estas cuestiones y para llevarle a nuestra audiencia la mejor información, quería que me cuentes un poco, cuando uno habla de hidrovía, ¿a qué está haciendo referencia? En rigor, hay varias hidrovías en el mundo y en particular en el continente americano y muy especialmente en Sudamérica. Normalmente nosotros nos referimos aquí en la hidrovía Paraguay-Paraná, que está conformada, como bien dice su nombre, por los ríos Paraguay-Paraná y en rigor un pequeño pedacito del el río Uruguay porque comienza en el puerto de Cáceres, en Brasil, y termina en Nueva Palmira, en la República Oriental del Uruguay. Y en rigor, la hidrovía Paraguay-Paraná no es más que un acuerdo regional de 5 países, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay, en conformar un sistema de navegación que está basado o estructurado alrededor del acuerdo de transporte fluvial. El conflicto se inicia a partir de la decisión del gobierno nacional de cobrar un peaje de $1,47, pero que evidentemente trajo mucho malestar entre los países que conforman la hidrovía, que son Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, también Bolivia. En particular, Paraguay tomó algunas medidas contra la Argentina, sobre todo con la cuestión de Yacyretá, pero en los últimos días hubo una reunión donde participaron distintas entidades que de alguna manera le dieron el visto bueno a este peaje, entre ellas toda la cuestión gremial y algunas entidades afines al gobierno. También allí estaba la Bolsa de Comercio de Rosario, que conjuntamente con otras entidades, después de esa reunión, dio a conocer su posición sobre la cuestión del peaje, pero también sobre la importancia, lo que representa como salida para el comercio internacional. Que en general has descrito bien la situación. Eh, Debemos hacer un poquitito de historia. Eh, Antes de la administración, por parte de la Administración General de Puertos como concesionaria del dragado y balizamiento de la vía navegable, este servicio, dragado y balizamiento en el tramo argentino, lo prestaba la firma Hidrovía Sociedad Anónima. En el año 2010, esta concesión, que llegaba desde la salida del océano hasta el puerto de Santa Fe, se extendió hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, allá por el kilómetro 1238 aproximadamente del río Paraná. Eh, Cuando termina la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima y toma el Estado a través de la Administración General de Puertos esta concesión, eh, quedaba pendiente el fijar un peaje en el tramo entre Santa Fe y Confluencia. En rigor, el contrato de concesión decía que la tarifa de peaje por el dragado y el balizamiento de ese tramo era de 0 pesos. No hablaba de que era exento, hablaba de que la tarifa era cero, que son dos cosas distintas. Y dejaba, en aquel momento, en el año 2010, que se armara un estudio del tráfico y de las necesidades de obras para fijar la tarifa. La primera parte de este periodo, a partir del 2010, fue el Estado Nacional el que subsidió las obras. Y después, más allá de algunos retrasos que pueda haber habido en el pago o no, eh,
no se fijó, quedó pendiente la fijación del valor del peaje. Y esto fue en los últimos tiempos lo que hizo la Administración General de Puertos al poner un valor en dólares para el comercio internacional y en pesos para el cabotaje como valor del peaje. Y es lo que generó esta discusión. Nosotros, como institución privada, apoyamos ya desde la renegociación en 2009 que haya una obra en la vía navegable de la hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo argentino para mejorar la navegación. Reconocemos que estas obras deben ser financiadas a través de un sistema de peaje, pero por supuesto, una cosa es apoyar el modelo, el cómo financiar, y otra muy distinta es decir que avalamos determinado monto de peaje. Para eso es lo que requerimos que haya estudios transparentes, que demuestren claramente, de tránsito por supuesto también, que demuestren claramente, decía, cuál es el valor que debe tener ese peaje. De hecho, un grupo de entidades privadas dentro de las cuales está la Bolsa financió un estudio privado de qué obras habría que hacer y habíamos obtenido un número preliminar que era bastante menor al que indicó la Administración General de Puertos. No decimos que uno esté mal y el otro necesariamente esté bien. Decimos que tiene que haber un costo, un valor que sea razonable y que genere valor, es decir, que no encarezca por demás el comercio internacional ni la navegación, porque si no esto sería desalentar el uso de nuestra hidrovía Paraguay-Paraná. Alfredo, hacemos una pausa y estamos retornando enseguida. Estamos dialogando con Alfredo Cecé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, abordando estas cuestiones que tienen que ver con la hidrovía. Retornamos con Portal Agropecuario, estamos acompañándolos con la presencia de Alfredo Cecé, secretario de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablando sobre estas cuestiones. Ahora, Alfredo, el problema se origina a partir de esta decisión del gobierno de cobrar este monto que le decía, de $47 para aquellas barcazas o aquellos transportes que no son argentinos, pero evidentemente, y esto corre por cuenta mía, no quiero que usted lo haga extensión, porque usted es un técnico, ¿no? Pero faltan 3 meses para que este gobierno cambie, por el mismo signo político, por otro, y sin embargo se toman estas medidas que lo único que han traído son trastornos, conflictos con países hermanos, con Paraguay incluso, que tomó esta decisión respecto a Yacyretá, con la decisión de este gobierno de embargar barcazas, que después dio vuelta para atrás, pero no se hubiese podido esperar por esta medida. Yo aquí preferiría ser extremadamente prudente, como usted muy bien dice, mi perfil y mi trabajo aquí en la comisión es de un rol eminentemente técnico y hay cuestiones de la diplomacia entre los países y políticos que son no solamente difíciles de abordar por el momento en el cual nos encontramos, sino que exceden a mi propia posibilidad de comentario, en particular en representación de la Bolsa de Comercio. Lo que nosotros queremos dejar muy sentado es que defendemos a la hidrovía Paraguay-Paraná como un instrumento de integración entre los pueblos, no solamente para el uso de la navegación comercial de cargas, sino también eventualmente de pasajeros, para su uso turístico, para la conservación del medio ambiente. Entendemos muy bien, somos muy conscientes de la importancia de esta vía. En realidad es una columna vertebral de los países del Mercosur y aún de otros países de la región. Lo que queremos decir que es muy importante es que nosotros bregamos por un modelo que permita que la hidrovía Paraguay-Paraná sea un sistema. ¿Qué quiere decir que sea un sistema?
que tenga normas acordadas comunes, reglamentos técnicos, que tenga una infraestructura básica, que tenga, por supuesto, un cuidado del medio ambiente, todo de una manera congruente, acordada y delimitada de manera tal que cada país en su espacio soberano tenga que hacer las obras que hay que hacer para mantener la hidrovía en funcionamiento. En el caso argentino, la potestad es del gobierno argentino y así lo dice el tratado, y que después cada país decida si puede o quiere recuperar esto mediante el peaje. Obviamente, obviamente, es difícil eh, hablar de que alguien tenga que pagar más por transitar una infraestructura. Lo mismo pasa con los peajes en las rutas, pero por eso lo que nosotros pedimos es que este valor del peaje sea medido con cuidado, que las obras que se vayan a hacer sean consensuadas de manera que sean útiles para quienes usan la vía navegable, de manera tal de que evitemos los conflictos. Como usted muy bien dijo, esto derivó en algo que a mí me excede profesionalmente, que es la cuestión de Yacyretá, sobre la cual no puedo opinar, porque realmente tenemos que ponernos de acuerdo, hacer las obras que hagan falta, cuidar el uso de la vía navegable, que no haya incidentes, que no haya abordajes. Abordajes son choques entre las embarcaciones, cuidar que no se contamine, que no haya derrames, y todo esto tiene que estar articulado y por supuesto con un servicio que se preste y que tenga un valor, insisto, que sea superior al costo de pagar por circular a través de la vía navegable, que es el famoso peaje. Alfredo, ¿qué tipo de obras deberían hacerse en la hidrovía para mejorar la circulación? Había una serie de obras, una que ya fue hecha por el Estado Nacional Argentino, que era mejorar la defensa del río, perdón, del puente General Belgrano entre Chaco y Corrientes, que habían sido impactadas hace ya varios años atrás por un convoy de barcazas y habían sido desplazadas, y esto ocasionaba que para pasar por debajo del puente había que fraccionar el convoy. Por otro lado, es necesario, y esto es materia de discusión siempre, una adecuada señalización, bollado, balizamiento del río, porque el río en la parte norte es un poco diferente al que tenemos aquí en el sur y cambia constantemente de curso, lo que implica que hay que tener un balizamiento que se adecue al cambio de curso que hace el río para que no naveguemos por sobre una isla, por sobre un banco. Es decir, hay que adecuar la señalización a los cambios del curso del río. Y en algunos lugares, quizás los menos, hay que hacer algún mantenimiento de dragado, un dragado relativamente menor, para mantener la profundidad en determinados pasos críticos, pero no son lo principal. Lo principal en el tramo entre Santa Fe y Confluencia es la señalización, el bollado o balizamiento. La administración que tiene la hidrovía hoy está en manos del Estado. ¿Esta situación es provisoria? ¿Se va a licitar para que lo tome una empresa privada? ¿O usted cree que va a quedar en manos del próximo gobierno después del 10 de diciembre? Dada la altura del año y lo poco que falta para el cambio de autoridades, indudablemente va a ser una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. Hasta ahora, la legislación sancionada por el gobierno actual hablaba de una administración, por un tiempo, de la Administración General de Puertos, me refiero a una concesión a la Administración General de Puertos, para llegar a una licitación internacional. Pero hasta ahora no hemos tenido los pliegos publicados, así que entendemos que esta decisión va a quedar en manos del próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Alfredo, ¿hay estimaciones de cuánto tendría que hacerse de inversión para hacer estas obras de las cuales usted me está haciendo referencia? Nosotros, a través del estudio que hizo el Latino Consul, habíamos estimado el monto de algunas inversiones, pero preferiría no dar un valor exacto por temor a equivocarme y porque aparte este estudio fue hecho hace un par de años atrás
y los valores, aún en dólares, han cambiado. No me refiero por una cuestión del peso argentino, sino aún en dólares, y porque aparte habría que hacer previamente los estudios de impacto ambiental que determinaran cuáles son las obras factibles desde el punto de vista ambiental que sean posibles hacer y de allí estimar su costo. Pero indudablemente, sobre todo en la parte fluvio marítima, estamos hablando de algunos cientos de millones de dólares. Lo cambio de tema en estos minutos que nos quedan de programa para hablar sobre la cuestión de la circulación, de cómo están los accesos a los puertos del Gran Rosario, las rutas adyacentes. Si bien hemos tenido, lamentablemente para Argentina, una muy mala campaña que por supuesto hizo que no hubiese congestiones, que no hubiese problemas en las rutas con los camiones que llevan los granos hacia los puertos, pero quería saber cómo están viendo ustedes esta situación. Lamentablemente hemos sufrido un efecto de una devastadora sequía y una caída en los volúmenes de producción realmente considerables, y tenemos, en base a las estadísticas que llevamos nosotros, el año pasado, por ejemplo, entraron en un año casi 1.900.000 camiones en un año. Este año, en lo que van de estos primeros 9 meses, aproximadamente, estamos en 700.000 camiones. Es decir, que vamos a estar un poco más arriba de la mitad. Quizá lleguemos a los 900.000 camiones, 1.000.000 de camiones en el año. Por lo tanto, no hemos visto tantos problemas en la congestión de los accesos, porque indudablemente la caída en los volúmenes, esto nos ha aliviado muchísimo en el tránsito. Pero hay que reconocer que estamos con atrasos en las obras viales y también en algunas obras ferroviarias, porque esperemos que el año que viene tengamos una recuperación del volumen de producción, y obviamente los problemas derivados del aumento de la circulación de los camiones en algunos momentos nos van a volver. Realmente, por un lado tenemos esta impas en la congestión que nos ha provocado la caída de la producción, pero por otro lado tenemos los problemas que esto acarrea no solamente a las industrias, sino a los transportistas por la caída en el volumen que mueven, el aumento de los costos. La verdad que en particular en el sector automotor, en el autotransporte de carga de granos, y por supuesto esto complica la situación para el transporte, y esperemos que el año que viene tengamos mayor movimiento, porque el daño que se produjo este año por la caída de producción ha sido realmente significativo. ¿Esas obras, Alfredo, son de carácter provincial, nacional? Mayoritariamente hay de carácter provincial y algunas comunales, y otras tienen que ver con obras nacionales que la Bolsa viene reclamando desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo convertir en autopista o autovía la Ruta Nacional A012, que es un cinturón que bordea toda la ciudad de Rosario, que por supuesto tiene muchos años, más de 20, que la Bolsa lo viene pidiendo, y realmente es una necesidad urgente comenzar a realizarla, porque tiene un impacto muy grande en la región. Y en este caso, la A012 es una obra de alcance nacional. Alfredo, le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran abrazo. Porque gracias a ustedes, y como siempre han sido muy atentos en permitirnos charlar unos minutos. Gracias. Dialogamos con Alfredo Cecé, secretario de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todos los fundamentos técnicos para entender qué es lo que está pasando con la hidrovía, pero por otro lado los fundamentos políticos, ¿no? Todo el malestar que ustedes van a ver ahora en algunas de las imágenes que reflejaban los diarios, tanto del extranjero como de Argentina, respecto al tema de la hidrovía, o también las declaraciones de algunos de los medios paraguayos
con relación a lo que Sergio Massa, el ministro de Economía argentino, había planteado en su visita a Uruguay. Luego estuvo la secretaria de Energía, Rollón, tratando de ver de qué manera se podía arreglar una situación que con el correr de los días se fue complicando, donde Paraguay intentó tomar algunas cuestiones y medidas con respecto a la energía que nos suministraba con Yacyretá, donde Argentina en algún momento empezó a embargar barcazas. Bueno, toda esta ida y vuelta que la verdad que no nos hace nada bien, como se lo decía yo a Alfredo, que era mi opinión, y lo a él, por supuesto, no le iba a comprometer porque es un técnico. Pero en definitiva, esta mala costumbre que tienen algunos gobiernos argentinos, en particular los últimos, de empiojar la cancha. Qué necesidad, como les decía, a 3 meses de cambio de gobierno, que podrá ser del mismo signo político o no, Dios lo sabrá. Pero de todas maneras, qué necesidad de empezar a tomar medidas que irritan a nuestros vecinos, a los cuales la Argentina tiene un comercio internacional muy importante. Somos integrantes del Mercosur. Está Bolivia, está Brasil, está Uruguay, está Paraguay. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, son algunas de las medidas que no hemos entendido durante todos estos años y que lamentablemente siguen pasando, como le está aconteciendo a la lechería, ¿no? No es el tema de la hidrovía que nos competía hoy, pero se anunciaron retenciones. Todavía están esperando los tamberos que esas quitas de retenciones a cambio de congelamiento de precios lleguen. Por supuesto no le van a llegar al productor, porque son retenciones que son hacia las exportaciones. Y después, ¿quién las baja? ¿Quién las derrama? Como parafaseando la leche, ¿quién derrama esa baja de retenciones hacia el sector tambero? Pero será esta cuestión de otro de nuestros programas, así que un gran saludo y una buena semana.